¿Qué tal? Bienvenidos a una transmisión más de Canal Tributario MX, este día con el tema auditoría legal, aspectos generales y de introducción al tema para entender el contexto de la auditoría frente a la situación de la empresa, de los tipos sociales y de los diferentes también subtipos sociales que de alguna manera surgen ahora en el mundo jurídico, en los temas mercantiles, en los temas civiles y muchas veces también los efectos fiscales y penales, ¿verdad? Bueno, pues con este tema comenzamos. ¿Qué tal? Ahora sí, iniciamos con el tema auditoría legal. En alguna otra ocasión habíamos tocado el tema del compliance, de algunas otras herramientas de carácter preventivo, como la due diligence, como el ejemplo también la auditoría forense. Y en esta ocasión el tema que nos lleva esta noche a la reflexión y a ponerlo sobre la mesa es el tema de la auditoría legal, la práctica, cómo ha avanzado el tema de la autorregulación de las empresas y el tema, pues que podríamos decir, es los avances autorregulatorios y demás, en virtud de que la intervención, por ejemplo, del Estado en estos aspectos es más dejar a que la empresa pueda realizar todos esos procesos y pueda llevar a cabo lo que es el diagnóstico, evaluación, propuesta de mejora corporativa, etcétera, sobre todo en las sociedades de tipo mercantil, civil, etcétera, para mejor diseño de toda la estructura societaria. Entonces, esta herramienta, principalmente como herramienta preventiva, permite a la empresa evidentemente hacer un correcto diagnóstico de su situación, evaluar y proponer en todo caso una opinión o un informe definitivo en el que se establecen pues los temas que pudieran estar pendientes, que tienen mayor riesgo, y en la medición que en algunas veces ya habíamos tocado con el tema de la detección de lo que es el riesgo legal, lo que es determinar precisamente el riesgo residual, el riesgo inherente de una actividad, sobre todo societaria, donde vamos a conocer, sobre todo el profesional de la auditoría, pues todo el estado de cumplimiento de obligaciones que tenga la compañía frente a las diferentes legislaciones especializadas que regulen su actividad, su objeto, sus transacciones principales, con el debido cuidado de ver toda su regulación, desde leyes, reglamentos, acuerdos, decretos, el cumplimiento en sí normativo de la compañía. Entonces, la auditoría legal, ahí es donde podríamos decir, tiene su avance, el conocimiento precisamente de todos estos componentes de cómo emitir un dictamen y una opinión legal al final de carácter. Muchas veces puede ser multidisciplinario, puede ser de multifactorial, etcétera, que es lo que vamos a tratar de abordar el día de hoy para efecto de conocer este proceso de trabajo, recomendando evidentemente todos los aspectos principales. Hay que recordar que con todas las reformas que ya tenemos de responsabilidad también societaria, empresarial, evidentemente se ha hablado mucho de la figura tanto del compliance como de lo que viene siendo el compliance officer o el oficial de cumplimiento interno que tiene la empresa, que le hablamos en este tópico como yo diría el encargado o la figura principal del análisis normativo, de cumplimiento normativo de la empresa, que implementa, puede ser parte de la implementación, del proceso, de la evaluación, del canal de denuncia, de los procesos
de reconocimiento de esos riesgos dentro de la compañía cuando lo vimos en el tema del compliance, ¿no? Ya sea el compliance en el aspecto fiscal, corporativo, penal principalmente, donde se va a detectar todas las posibilidades de riesgo en materia de delitos, y mencionábamos eso en cuanto a la responsabilidad ahora de la persona moral, propiamente se puede abrir un proceso penal en contra de una moral en virtud de las omisiones, de alguna manera yo diría institucionales, orgánicas de la propia empresa, del propio tipo social, que lo puede llevar a esa situación de riesgo, ¿no? Pero hablamos ahora desde la óptica de la auditoría, de la parte en que una firma externa va a evaluar estos procesos, va a evaluar si está implementado todo este proceso, este modelo de compliance en la empresa, estos programas de compliance que están evidentemente ya funcionando para efecto de, en todo caso, obtener un diagnóstico, obtener precisamente la evaluación, todo el tema de emisión del informe, etcétera. Entonces, eso es hablar un poco también de lo que es la auditoría como herramienta, de alguna manera en la consultoría, ¿no? Entonces, propiamente de qué herramientas principales tiene el auditor legal, el equipo que va a estar dentro de la compañía in situ en este proceso. Pues hablamos precisamente desde la preparación del auditor en técnicas como diagnóstico, como observación, revisión, detección de hallazgos, precisamente de omisión o de irregularidad dentro de la compañía para precisamente detectar ese riesgo legal, evaluarlo, pero sobre todo es también la preparación del informe o dictamen final que va a tener en este caso el auditor frente precisamente a esa herramienta, a ese proceso que llevó, pero siempre y cuando evidentemente la preparación implicó llevar un proceso de planeación, programación, evaluación, etcétera, que se llevó por parte del equipo de auditoría, para efecto de conocer la compañía. ¿Cómo se inicia para conocer la compañía? Principalmente el tema es saber si tiene implementado, en todo caso, el modelo de compliance, si tiene el tema completo en este aspecto o no tiene un modelo de compliance. Pues bueno, sería también un tema de la auditoría llevar el objetivo de encontrar probablemente qué riesgos tendrían que estar mitigados, cuáles serían los riesgos que deberían de tener una identificación y control, y preparar bajo esa óptica, decíamos, pues todo lo que son los manuales, políticas, protocolos para la compañía. Pero cuando hablamos de la auditoría, aquí el tema es la preparación del equipo para la revisión integral de ese modelo, evaluarlo de manera obviamente oportuna, realizar un muestreo, ya sea un muestreo a través de las tendencias que se puedan tener, que es esta parte de las tendencias, conociendo precisamente los periodos anteriores, conocer la tendencia que tiene cada uno de los aspectos principales de la compañía, y la otra es una parte también, diríamos, a través del muestreo, ¿no? Puede haber un muestreo estadístico de la revisión, por ejemplo, de las áreas principales, una vez conociendo propiamente el organigrama de la compañía, las funciones, las actividades de cada área, las responsabilidades, la integración del modelo de cumplimiento que tengan implementado, y de esta manera la preparación precisamente del auditor es a encontrar, en todo caso, en la búsqueda, en la observación, en la entrevista, en los procesos que pueda llevar a cabo para observar esta situación. Esas no sean las únicas técnicas. Sabemos que puede ser la confronta de documentos, puede ser evidentemente el análisis comparativo de periodos, sobre todo el análisis y la síntesis de los propiamente de actos que se tengan para encontrar el grado de incorrección o de desviación significativa dentro de la compañía, para efecto de tener este tema como con el tema controlado,
con el tema identificado y bueno, pues informarlo precisamente a la alta dirección, informarlo al Consejo de Administración de la propia empresa, para que una vez llevando estos procesos, pues la empresa pueda corregir, encontrar la solución a todo el nivel de cumplimiento que tenga la compañía en estos puntos, ¿no? Evidentemente, uno de los temas importantes que debemos de encontrar en la compañía, evidentemente, es sobre todo la responsabilidad social de la organización, detectar funciones, riesgos, evidentemente, pero también encontrar si es que aplica una gobernanza de carácter corporativo eficiente, si tiene esa gobernanza corporativa multinivel, si está aplicada a todas las áreas, a la alta dirección, a la media, a las jefaturas, a los departamentos, y si esto implica también esa gobernanza, pues evidentemente de una manera transversal, pues encontrar pues esta información que sea base de la medición y del cumplimiento. Entonces, a partir de esta parte, de estos esquemas propiamente, vamos a ir de planeación, programación de la auditoría, la detección de estos hallazgos propiamente a través del análisis en principio del tipo societario. El tipo societario es el vehículo que se va a llevar a cabo, el vehículo legal sobre el que se va a llevar a cabo la auditoría, para identificar evidentemente desde su estructura legal, desde su acta constitutiva, desde sus modificaciones, desde actas de asamblea tanto ordinarias y extraordinarias, como de los libros sociales también, que son una parte fundamental de la vida corporativa de la compañía, encontrar precisamente aquí el debido cumplimiento, el levantamiento en tiempo oportuno, eficaz, completo de los deberes derechos y demás que tenga el tipo social, la estructura y demás que cumpla con todos los aspectos. ¿Por qué? Porque consideramos muy importante en la sociedad, sobre todo cuando esa sociedad evidentemente va a un mercado, va hacia el consumidor, va hacia el público en general. Evidentemente es dependiendo del tipo de actividad, industria, donde se esté sus actividades, ahí en esas, vamos a decir, esos puntos de mercantilidad donde puede haber, o de actos de carácter civil, etcétera, había que encontrar precisamente tema de encontrar precisamente ahí los tipos de riesgos que se enfrenta la empresa. Sabemos que el riesgo legal, el riesgo inherente y el residual son muy importantes en la estructura de capital. Evidentemente, encontrar también el análisis desde el capital social, el patrimonio social neto que tiene la empresa, la composición o estructura de activo del pasivo. Esto es un punto muy importante dentro de la auditoría, que de alguna manera sabemos que desde la óptica de la auditoría contable y financiera es un punto muy importante cuando hay normativa internacional, como la normas, sobre todo que tiene que la 250, esta norma precisamente a nivel internacional, que pues implica también de que las entidades deben llevar una evaluación de tipo legal, de conocer tanto el tipo, el subtipo, si se trata de una sociedad anónima de capital variable, si se trata de una sociedad en responsabilidad limitada, si es una sociedad comandita por acciones, en nombre colectivo, o una subtipo sociedad anónima, pero por ejemplo, bursátil, una promotora de inversión, etcétera, ¿no? Una SOFOM. Tenemos estructuras que de alguna manera tienen que cumplir con la revisión corporativa, con el análisis de carácter, vamos a decir, parte corporativa del cumplimiento de su normativa, de la interacción precisamente del Consejo de Administración con las comisiones, si es que tenemos una estructura ya sea de
de tipo familiar o con inversionistas o con protección precisamente de todas estas reglas que llevaran sanamente el tema de protección tanto legal, patrimonial, como de la estructura que tiene propiamente y hasta dónde puede dar cumplimiento a las diferentes obligaciones que tiene. Es decir, sale al mercado, si coloca créditos, si es una que capta ahorro. Evidentemente tenemos que estar frente precisamente al análisis de esa parte, de la parte tanto financiera como el tema de vigilar capital social, reserva legal, los fondos que están participando en el mismo. Son temas que son en suma muy, muy importantes en la auditoría cuando entramos al tema desde la revisión del libro de socios accionistas, libro de actas de asamblea, libros de variaciones de capital social. Evidentemente esto determina la importancia de hacer confronta contra los elementos que tenemos corporativos con la contabilidad, con propiamente el catálogo de cuenta, con elementos que permitirían detectar esa estructura de capital, estos temas de fondos o activos o valores, si estos mismos permiten respaldar, por ejemplo, operaciones, ya sea de carácter financiero, de carácter no financiero, si permite precisamente son suficientes para respaldar la operación, o esto puede llevar a una responsabilidad también individual de esos accionistas, de miembros de consejo, quienes hayan tomado las decisiones, etcétera. Dentro de la compañía es un punto que debe de evaluarse. Evidentemente el camino en el engranaje, diríamos, sería que un compliance completo en materia de impuestos, corporativa y penal será el punto muy importante, pero la auditoría legal sería la de determinar si estos procesos, este modelo implementado, en todo caso en esa compañía, es el que está funcionando y es el que verdaderamente lleva a el nivel de cumplimiento que estamos enfrentándonos, ¿no? Frente a particulares, frente al Estado, frente a acreedores, frente a inversionistas, etcétera, porque podríamos caer en conductas de carácter delictivo tanto a nivel societario, ¿no? Acabamos de hablar de que hay responsabilidad penal en las personas morales, evidentemente puede haber sesgos, omisiones que sean institucionales, obviamente que pueden provenir de actos individuales de personas físicas, pero que la falta de procesos y de auditoría lleven a que la compañía o la empresa se convierta en una empresa, vamos a decir, con estructura organizativa, puede ser criminal, o que cometa fraudes, o que caiga en desviación, que es lo que debemos de cuidar en esta parte, detectar estas situaciones desde su origen, ¿no? ¿A quienes tenemos en este ejemplo? Podemos hablar de grandes compañías, grandes corporativos que se enfrentaron a temas de justicia, la justicia a nivel internacional, puede ser desde los Estados Unidos, el Departamento de Justicia, integrando investigación y análisis corporativo, en los cuales deslindar responsabilidades en cuanto a remuneraciones a directivos excesivas, fondos que irresponsablemente se invierten en bolsas o en mercados de alguna manera con riesgo en Asia, etcétera, que llevan a que las compañías pudieran tener una responsabilidad y que se llevara a cabo, además de las acciones individuales contra personas físicas, también contra la persona moral. Entonces, estos procesos son los que la auditoría legal pudiese establecer, en todo caso, estos hallazgos, para tener evidentemente el análisis de los registros de activos en la primera situación, el punto de detección del riesgo legal que hablábamos del tema, tanto el inherente, que es propiamente por la actividad que tiene la empresa, y el residual, aquel que evidentemente no puede dejar de actualizarse, el residual, a pesar de tener controlado verdaderamente el inherente a la actividad, ¿no?
el que está más pegado a la actividad, al objeto social, tanto directo, indirecto, etcétera. Obviamente hablamos operaciones con instrumentos financieros complejos, que esta parte es la que muchas de las compañías, sobre todo en los años 90, 2000, caían en conductas, vamos a decir, ilícitas, en temas de lavado de dinero, en temas de violación a la ley, por ejemplo, de protección de datos personales. Ahora tenemos una ley en México de extinción de dominio. Entonces son temas que son muy importantes, hay que ponerlos sobre la mesa para el análisis, evidentemente, de todas las obligaciones que tiene una compañía, ¿no? Entonces, el tema del análisis precisamente de la auditoría legal tiene que iniciar, desde mi punto de vista, con el tema del análisis, si tiene implementada gobernanza corporativa. Tenemos un punto muy importante, si tenemos un compliance en materia penal, corporativa y fiscal, pues es también un modelo que ya está implementado, al cual se va a llevar a cabo la auditoría. Y todo esto tiene que ver desde la propia historia, vamos a decir, de los diferentes niveles de control que cada uno de los países ha tenido. Sabemos que, por ejemplo, el caso de Inglaterra, pues lleva uno de los puntos más importantes al tener en gobernanza corporativa los avances de los tipos de controles para las empresas, como el informe Cadbury, ¿no?, que es de 1992, en los cuales siguieron una serie de informes y de intervención hasta principios que tiene la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico en esta materia. En México tenemos el Código de Mejores Prácticas Corporativas del Consejo Coordinador Empresarial de 1999, pero evidentemente aquí entramos al tema de la gobernanza corporativa para las empresas que listan en la Bolsa de Valores, ¿no? O sea, temas de cómo debe de tomarse las decisiones más importantes, cómo la alta dirección va a llevar evidentemente los mecanismos de implementación de los manuales, los principios, protocolos que se van a ir estableciendo para la compañía desde la óptica o el modelo del compliance, y la auditoría legal, pues a el tema de verificar si este modelo completo de compliance funciona integralmente para la empresa. Todo esto evidentemente lleva a temas que tienen que abordarse con mucha importancia, desde la solvencia de la empresa, desde la protección de operaciones de carácter riesgoso y pues sobre todo conocer todos los aspectos que tiene una compañía. Sabemos que, por ejemplo, entendemos que en la vida de las empresas el contrato, por ejemplo, lleva una importancia, y hablo del contrato desde la óptica del derecho civil, la regulación del contrato en los aspectos mercantiles, civiles y sus efectos en varias áreas de derecho. Evidentemente esto hace que sea la operación que se enfrenta a un cliente, un proveedor, frente a una compañía, pero el punto más importante es conocer el tipo de sociedad con la que estamos negociando, ¿no?, con la que estamos cerrando ese contrato, si sus estados financieros son los reales, si estamos frente a que se está obligando, evidentemente con todas las garantías que debe de tener. Eso es parte del tema de una auditoría legal, que evidentemente suma una importancia a través de la especialización, porque yo diría que la auditoría legal especializada en un tema, por ejemplo, de específico de fusiones, escisiones, sería a través de lo que se denomina due diligence, o el tema auditoría de compra, para evaluar a la empresa, para saber si el valor en libros de una compañía es el que realmente representa en los diferentes segmentos de activos, y si la representación de los pasivos también está debidamente verificada, ¿no? Todas las cuentas que tenga la compañía son las correctas, porque vamos a entrar a estos principios donde la propia Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico establece los principios propiamente de autorregulación, y esto lleva al nivel de cumplimiento máximo para establecer la correcta gobernanza corporativa, ¿no? Porque de ahí tenemos los temas de inversionistas externos, propiamente de acreedores, yo diría de público evidentemente en general,
que nos lleva a esta parte de conocer el nivel que se tiene de capacidad de endeudamiento, la capacidad de tomar también los pasivos, etcétera, porque en este proceso yo creo que empezaríamos un poco a determinar la planificación, porque esto evidentemente debe ser un curso que yo recomiendo de actualización y de desarrollo, que es una plática introductoria para efecto de conocer la fase de la planificación, a qué se refiere, cuáles son los objetivos que persigue la auditoría, los alcances, las unidades que van a dirigirse de la organización, las direcciones, jefaturas, departamentos a los que se va a dirigir ese proceso de auditoría, para definir el alcance, sobre todo el alcance de la auditoría es la extensión de las áreas que serán auditadas. Obviamente aquí el tema es, dijimos, el análisis de tendencia, el análisis también de confronta, el análisis de tomar precisamente, hacer un muestreo de los contratos de todo tipo, ¿no? Operativos, pudieran ser de transmisión de bienes, de propiedad, de venta, de ingresos. Evidentemente el punto es el análisis de tendencias para efecto, evidentemente, tomar una muestra representativa y evaluar más allá de la estructura contractual también el tema si los contratos han estado en el tiempo administrados, ejecutados. Ese es en el lado, por ejemplo, contractual. Del lado laboral, evidentemente entramos también al cumplimiento de reglas de carácter laboral, como las diferentes comisiones, como los avisos que se tienen que establecer en materia laboral, en materia de capacitación, adiestramiento, en materia de avisos, ¿no? de reportes, etcétera, de subir programas de capacitación, de que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social conozca verdaderamente todos los aspectos que tiene las compañías en el aspecto laboral. Y bueno, esta es la parte importantísima. Una que sin duda también es la fiscal, ¿no? Que entendemos temas desde el tema de seguridad social, el tema propiamente de obligaciones de vivienda, por ejemplo, con Infonavit, y sobre todo el tema también que tiene que ver con el pago de impuestos, ¿no? Que es uno de los puntos también medulares en donde muchos de los aspectos de la empresa que actualmente se tienen que revisar implican el análisis de transacciones. El análisis de transacciones de una óptica hablamos ahora de materialidad, hablamos de comprobación de los registros contables, con la documentación comprobatoria que acredite precisamente todos estos componentes precisamente de posible riesgo, incumplimiento, presentación de declaraciones periódicas, de declaraciones informativas, la propia documentación que tiene que acreditar pues la sustancia económica de contratos de prestación de servicios. Toda esta parte es la de verificar lo que el auditor pues tendría ese alcance donde enfocaría las técnicas de auditoría con el objeto de aplicar las mismas de manera tanto cuantitativa como cualitativa. Es decir, una vez que ya se lleva a cabo, dijimos, el tipo de análisis societario, ya se llevó también un análisis de tipo laboral, contractual, fiscal, etcétera, pues es un punto que tiene todos estos, yo diría, puntos que debemos de reforzar en el informe final que se va a entregar a la administración, que se tiene que establecer cuáles son esos hallazgos para efecto de la mejora de la empresa, para que pueda cumplir adecuadamente la administración con descansar evidentemente en un análisis, en un diagnóstico y en una evaluación completa y más integral. Bueno, aquí dejamos el tema que evidentemente hay que profundizar en él, hay que conocer las normativas, tanto las normas oficiales mexicanas, las NMX, como las normas oficiales mexicanas, que tienen que ver con el alcance, con los aspectos que se han de abordar. Serían un tema propiamente muy importante de conocer estas normas. Los invito a conocerlas y a seguirnos en las redes sociales.
por favor, comuníquese, contáctenos, estamos para apoyar y seguir con temas que sean también de interés a todos los que nos siguen. Muchísimas gracias y muy buenas noches.